listos para comenzar con este video en el cual vamos a continuar estudiando el tema de la Teshuvah. El video pasado estuvimos conversando y estuvimos enseñando acerca del poder de la Teshuvah. Es más, aprendimos que toda transgresión puede ser un mérito. Es decir, tu transgresión puede convertirse en un mérito. ¿Cómo? Pues bien, te invito a que vayas a revisar el video pasado y te des cuenta cómo una transgresión que el ser humano comete en la mística judía, en la cábala, podemos y debemos también, si en verdad queremos crecer, debemos de aprender a canalizar o a transfigurar o a transmutar la energía de una transgresión en mérito. En el pensamiento hebreo hay una palabra que es de tremendo valor, como lo es la palabra retorno o teshuvah. Los rabinos solían decir lo siguiente respecto a la teshuvah. Hay cosas que el Eterno creó, que Él hizo desde antes de la fundación del mundo. Este es un enunciado muy importante, lo quiero volver a repetir. Es un pensamiento rabínico, es un pensamiento místico también, es un pensamiento cabalístico. Suelen decir los místicos, el eterno o el infinito, el Ein Sof, creó cosas antes de la fundación del mundo. Y entre ellas está la Teshuvah. Recuerden ustedes que los místicos suelen hablar de forma críptica. Así que hay que prestar atención a cada palabra que acabamos de escuchar ahora. Cuando se dice que la Teshuvah fue creada o es algo que preexiste a la creación, por así decirlo, o que es algo que siempre ha estado, siempre estuvo, siempre estará, es antes de la creación del mundo, lo que los místicos o lo que los rabinos nos quieren comunicar es una idea muy importante. Lo que nos están diciendo entonces es que la Teshuvah es atemporal. El retorno, mal llamado arrepentimiento en la teología cristiana, nos están diciendo que es atemporal. Hay otra cosa que también los rabinos místicos suelen decir, y ellos afirman que también el concepto del Mesías es un concepto que existe desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo que nos quieren decir? Nos quieren también apuntar al hecho de que el Mesías es atemporal. Lo puedo decir de otra manera. Es eterno. Entre las ideas de las cosas que son eternas también va a aparecer la idea de la Torah. Nos van a decir que la Torah junto con la idea mesiánica, ¿okay? O con el personaje del Mesías y junto con el término hebreo Teshuvah, tres cosas, que hay un par más, pero nos vamos a quedar con tres. Tres cosas fueron creadas desde antes de la fundación del mundo. Lo que nos están comunicando de manera críptica, tal y como funciona el Zohar, que con algunos de ustedes estamos desarrollando ahorita en el curso del bimestre de Cábala de este periodo, la introducción al Zohar, lo que nos están comunicando ellos es que estos asuntos, entiéndase bien, estos, estos asuntos son eternos. Y por ser eternos, por ser atemporales, ¿okay? Podemos decir lo siguiente, cubren, cubren el pasado, cubren el ahora y cubren el futuro. Otra manera de decirlo es que también atañen al porvenir. Así que la Teshuvah tiene tanto poder, el arrepentimiento tiene tanto poder, el retorno tiene tanto poder, que lo que implica un genuino retorno, la profundidad o el sod de una genuina Teshuvah, no solamente va a implicar que tu transgresión es tu mérito, también una genuina Teshuvah lo que hará es ayudarte a corregir en el ahora, en el ahora, tu pasado.
Imagínense esta idea, qué fascinante es. Es una idea fascinante, es una idea asombrosa, es una idea alucinante. Una genuina teshuvá en el sol del retorno, en lo profundo del mal llamado arrepentimiento. En verdad, la mística judía o la cábala nos va a enseñar lo siguiente. Mira, la teshuvá no solamente va a perdonar, por así decir, una transgresión de ahorita, o mejor dicho, tu transgresión la convierte en un mérito, sino que todos los errores que tú hiciste en el pasado, ya que el retorno es atemporal y es eterno, lo que hoy te dedicas tú a reenfocar, a recanalizar tu energía o a ponerte en contacto con tu ser más profundo, no solamente va a modificar tu futuro, sino que opera como una nave del tiempo. Te puede transportar al pasado y la corrección o el tikkun, la enmienda, ¿ok? La reparación que tú haces en el ahora, también implica lo siguiente: está reparando tu pasado. ¿Por qué razón? Porque la teshuvá, lo voy a poner hoy acá más alto, la Teshuvah es atemporal. Y por estar más allá de las capas inferiores de la manifestación del tiempo, el tiempo fragmentado en pasado, presente y futuro, por trascender la Teshuvah, por trascender el tiempo y el espacio, un acto profundo, un acto genuino de Teshuvah tiene el poder, tiene la potencia también de hacer que tu pasado sea corregido. Asombroso. Muchas personas son de la opinión que es imposible reparar el pasado. También no sé cuántos de ustedes provengan de tradiciones católica romana, protestantes, en las cuales la gente se lamenta mucho y las personas andan cargando muchísima culpa, muchísima condenación, no dejan de autoflagelarse por cosas que han hecho en el pasado, y vaya que estas sí son buenas noticias. La Teshuvá, en un sentido muy profundo, no solamente hace que tu transgresión sea tu mérito, como lo vimos en un video la semana pasada, sino que también, por ser eterna, al igual que el concepto del Mesías y al igual que el concepto de la Torá, la Teshuvá que tú realizas en el aquí y en el ahora tiene el poder también de cambiar tu pasado, de borrar, por así decir, tu pasado, de que dejes de lamentarte por todo lo que hiciste o por todo lo que no hiciste en el ayer. También aquí quiero decir otra cosa. A menudo los seres humanos nos lamentamos por las cosas que hicimos. En pensamiento de Cábala, las cosas que dejamos de hacer son peores transgresiones que aquellas que hicimos. Dicho de otra manera, está el pecado por omisión y el pecado no por comisión, lo que yo ejecuto. En pensamiento rabínico, en pensamiento místico, los pecados por omisión son peores que los pecados por comisión. A menudo, cuando llegamos a una edad avanzada, lo que más nos vamos a lamentar no es de lo que hicimos, lo que más nos vamos a lamentar es de todas aquellas cosas que nuestra alma vino a hacer y no las hicimos. Pero muy bien, el poder de la Teshuvah en el momento que importa, porque el único momento también, de acuerdo a la Cábala, el único momento de acuerdo a la mística hebrea es el ahora. Qué es lo más importante? Lo más importante no es lo que vas a hacer, el futuro. Esto llena de ansiedad. ¿Qué pasa cuando la gente vive en el futuro? La gente se llena de ansiedad. La gente que vive en el pasado, por lo general, tiene muchas culpas, muchas cadenas. Son esclavos. La Cábala nos enseña a vivir en el aquí y ahora. Cuando vivimos en el aquí y en el ahora, esto es como caminar en la línea central del árbol de la vida. Caminar en la línea central del árbol de la vida equivale
a que siempre estamos presentes. Una genuina teshuvá, fíjate bien lo que te voy a revelar. Una genuina teshuvá, más que un acto, la teshuvá es un estado de conciencia. La teshuvá es un estado del ser. La teshuvá está intrínsecamente ligada al mindfulness. No sé cuántos conocen la tradición de meditación, ¿no? Que está hoy muy en boga, que se conoce como mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Estar con plena atención en este momento, lo cual es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque nuestras mentes, particularmente la Vina, no ha sido educada a penetrar las capas superficiales del espacio-tiempo y por lo tanto la Vina tiende a distraerse muchísimo con las cosas del mañana o la Vina tiende a entrar en bucle por las culpas del pasado. Un estado genuino de arrepentimiento es más que darte golpes de pecho. Un estado genuino de Teshuvah es más que esperar el próximo Yom Kippur. Un estado genuino de Teshuvah, de retorno, es más que confesar pecados y confesar transgresiones. Un estado genuino de Teshuvah es eso, es un estado de conciencia, entre comillas, alterado. Entiéndase, Teshuvah es un estado, como decía el movimiento místico del Baal Shem Tov, es un estado de mojín de Galut, conciencia ampliada, ¿ok? Conciencia ampliada a la cual yo puedo penetrar cuando vivo el presente, cuando vivo el aquí y el ahora. Y cuando profundizo en el aquí y ahora, unifico el futuro con el pasado, puedo entrar a las cosas eternas y resulta ser que en las cosas eternas y atemporales se encuentra la teshuvah, el arrepentimiento. Aquí también pasa algo muy interesante. Recuerdan que mencionamos al principio que otro concepto que es atemporal es el concepto del Mesías. Esto es sumamente importante y ya lo voy a relacionar también con la Teshuvah. Porque si nosotros nos damos cuenta que el concepto o la idea mesiánica también es eterna, cae por su peso de que todas las personas que están esperando que el Mesías los salve en el orden, en el orden lineal. Ah, creo que no se ve esto muy bien. Hoy sí lo vamos a ver. Todas las personas que están esperando que el Mesías los salve en el orden lineal, pasado, en el presente o en el futuro, todas las personas que están esperando una salvación lineal, ¿okay? Una salvación lineal, creo yo que van a quedar profundamente desilusionadas. Porque el Mesías, el Mesías, al igual que la Teshuvah, el Mesías, al igual que la Teshuvah, trascienden, trascienden el espacio-tiempo, lo trascienden, van más allá de lo lineal. Son ideas eternas, son ideas místicas, las cuales en clases de Cábala lo que hacemos es ampliar nuestro cli, ampliar nuestra base binática para que comencemos a entender por qué los cabalistas vamos a decir, el Mesías siempre vendrá aquí y ahora. Quiero poner un ejemplo de los evangelios en los cuales se va a mezclar de manera fascinante, fabuloso, los conceptos mesiánicos, o sea, el concepto de Teshuvah con el concepto del Cristo. Y esa es historia en la cual Jesús de Nazaret, místico de altura, es difícil ubicar a Jesús de Nazaret en una categoría, ya sea profética o en una categoría mística, porque realmente es muy sobresaliente. Ustedes recordarán la historia en la cual Yeshua, que va caminando con sus aprendices, con sus alumnos, y él ve a un hombre que está en un árbol, es Saqueo, y le dice, Saqueo, hoy voy a comer en tu casa. Oído con esto, hoy, en el ahora. ¿Okay? El pensamiento mesiánico siempre vive en el ahora.
Y cuando llega a la casa de Saqueo, ustedes van a recordar lo siguiente, que Saqueo decide hacer teshuva. ¿Cómo lo sabemos? Por su declaración y por la acción. Él dice, a todo aquel que yo he defraudado, le voy a devolver 4 veces lo que he robado. ¿De dónde saca Saqueo esa idea? Es una idea de la Torah, que el ladrón debe de hacer restitución por lo que ha robado. Pero lo más importante es cuando Yeshua, que es presentado por los evangelistas, ¿okay?, como el Mesías. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan le atribuyen el título mesiánico. Y es bien interesante algo, porque Jesús va a decir, hoy, en el ahora, en el aquí y ahora, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy, hoy, no mañana, no en el pasado, porque la salvación, el Mesías y la Teshuvah no es lineal. Por eso la salvación siempre es en este momento. Cuando estamos orando por una salvación futura, cuando estamos esperando a un Mesías futuro, cuando estamos diciendo el día de mañana me voy a arrepentir, amigos, tú sabes que todo eso no existe. No sé cuántos de ustedes también alguna vez fantasearon con la idea, particularmente aquellos que hemos tenido cierto tipo de problemas con ciertos vicios, etcétera, y decimos, mañana me compongo, mañana me arreglo, mañana me despido de mis amistades, mañana me despido de estos vicios. Pregunta, ¿algún día llegó ese mañana? ¿Por qué? Porque para conectarnos, repito, con las energías de la Torah, que son atemporales, necesitamos concentrarnos en el estudio ahora. No es mañana estudiar Torah, es ahora, aquí profundizo Torah. Se te va a revelar el sol. No es conectarnos con el Mesías linealmente. Por eso linealmente, históricamente, van a aparecer muchos Mesías. Pero nosotros no esperamos un Mesías lineal. Esperamos un Mesías atemporal. Dicho de otra manera, ¿cuándo viene el Mesías? Como dice un famoso Midrash. Y el Midrash termina diciendo, no te enojes, porque Elías tenía la razón. Elías te dijo que el Mesías viene hoy, ahora, si escuchas su voz. ¿Cuándo es el tiempo de limpiar todo tu pasado? Literalmente cambiarlo, como tomar una máquina del tiempo. Ese momento es ahora, hoy, porque la Teshuvah, el Mesías y la Torá son conceptos, son ideas que trascienden lo que nosotros como seres humanos y los científicos en particular denominan el espacio-tiempo o lo temporal y espacial. Cuando venimos, queridos amigos, a hablar de Teshuvah, nos damos cuenta la riqueza de retornar en el ahora dentro de nosotros mismos. Volver a descubrir quiénes realmente somos. Tiene el poder de conectarnos, ¿okay? Lo voy a escribir aquí arriba. Tiene el poder de conectarnos con las energías, con las energías eternas, con las energías eternas de los mundos superiores. Cuando estamos hablando de la Teshuvah, no estamos hablando de un concepto humano. Cuando estamos hablando del Mesías, no estamos hablando de un concepto estrictamente humano concebido por una mente humana. Es más, el Mesías nace de una virgen. ¿Qué significa eso? Nace de la sorpresa, nace de un pensamiento virginal, no un pensamiento corrupto. Y entiéndase por corrupto, un pensamiento atado a todo aquello que va a pasar, un pensamiento atado al tiempo, un pensamiento atado al espacio. Yo creo que uno de los problemas que tenemos las personas que venimos de la religión y un problema que tenemos todos los seres humanos que todavía la conciencia no se ha abierto, la conciencia no se ha hecho más grande y no hemos a través del estudio, como va a proponer a la Cábala le encanta proponer el estudio, no hemos podido ampliar nuestro nivel de captar luz, es que tenemos una Torá o tenemos una Biblia que cuando la leemos con el velo de Moisés.
¿Cuál es el velo de Moisés? El velo de Moisés, entre muchas interpretaciones que podríamos decir que, por cierto, el velo de Moisés es una expresión de Pablo en 2 Corintios cuando él dice, hay personas que todavía cuando leen la Torá, cuando leen la Biblia, tienen un velo, tienen el velo de Moisés. Lo que él está diciendo en ese contexto es, okay, lo siguiente, hay personas que cuando leen la Biblia la leen en esclavitud. La leen bajo el prisma temporal. La leen pensando que el Mesías va a aparecer en tal fecha. Si nosotros esperamos por un Mesías temporal, somos los más dignos de conmiseración que pueda haber. Si para nosotros solo existe el arrepentimiento de golpes de pecho, si para nosotros solamente existe el arrepentimiento del día de Yom Kippur, que hay que decirlo, Yom Kippur es un día eterno. ¿Cómo lo sé? Porque la Torá lo dice. Otro día podemos investigar más a fondo qué es Yom Kippur. Pero la cuestión es que si para nosotros también el retorno está sujeto a una fecha calendario, aun y cuando sea marcada por el Moed, por el sol y por la luna, también no estaremos experimentando a fondo las energías eternas de la Teshuvah. Las energías eternas de la Teshuvah, cuando las experimentamos hoy, por eso la Torah en Deuteronomio va a decirlo muchas veces, si vosotros escucháis su voz hoy, hoy, en el ahora, en el ahora. ¿Por qué razón? Porque también la voz de Dios es eterna. Si vosotros escucháis su voz hoy, o la salvación ha llegado hoy a esta casa, si escuchas su voz hoy, ahora, no endurezcas tu corazón, porque arriba, con las energías eternas, con el universo de Atzilut, nunca te conectas mañana, futuro. Y tú también sabes que con el universo de Atzilut, de nada sirve estarnos lamentando por qué no comencé a estudiar Cábala cuando tenía 20 años. ¿Por qué no comencé a estudiar Cábala cuando tenía 15 años? ¿Por qué vengo a estudiar Cábala o por qué se me ilumina el alma hoy que tengo 50, 60, 65 años? En estos conceptos eternos no hay tiempo que valga. Queridos amigos, conectarnos en verdad con la Teshuvah, literalmente, es saborear una energía eterna que en el ahora no solamente borra mi pasado, sino que también tengo el mérito en Teshuvah como tomar una nave espacial y literalmente del pasado, crear una cosa nueva. Lo voy a poner en palabras más sencillas. Cuando la gente dice es imposible ir al pasado, se equivocan. Porque todo aquel que hace una genuina teshuvah, en verdad, ha ido al pasado, ha modificado su futuro, viviendo plenamente el estado de teshuvah en el presente. Muchas gracias.